Primero, darle las gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy. Para mí es un honor y un placer estar invitado por un gremio como el de ustedes, que tiene más de 66 años de estar trabajando y defendiendo el sector. También es importante que ustedes conozcan que nosotros tenemos un plan para recuperar la economía, para generar empleo, para crecer económicamente, y uno de los rubros a los que estamos apostando es precisamente el sector agropecuario, el sector agroindustrial. Nosotros vamos a generar confianza. Aquí se habló de recuperar la confianza de los panameños, de los inversionistas, y esa es una de las primeras cosas que vamos a hacer, porque se requiere para que la gente invierta y para que la gente crea otra vez en el país. Y es importante que los panameños, me gustó ver un joven ahí, que los jóvenes se mantengan y se queden en el sector. Para eso el sector tiene que ser rentable. Yo estoy al tanto del trabajo que ustedes han hecho por mucho tiempo y lo duro que ha sido. Nosotros conocemos sus propuestas, ahora voy a tocar cada una de ellas, porque creo que es importante que ustedes escuchen el compromiso de parte nuestra y que sepan que nosotros vamos a conseguir los fondos de donde haya que conseguirlos para apoyar el sector. Y lo dijo el presidente antes, cuando tuvimos la pandemia, si hubo un sector que dio la cara y que se paró firme, fueron ustedes. Además, es importante que sepan que creemos, vamos a respaldar y vamos a impulsar el PADE, del cual ustedes forman parte, y que es importante también que nosotros tengamos la capacidad de fomentar las plataformas de comercialización, pero que sean equitativas. Nuestra prioridad es el fortalecimiento del sector. Yo siempre he dicho que este es un tema de voluntad, de querer hacer las cosas. Porque yo estuve en la elección pasada, como ustedes saben. Aquí yo veo no solamente en el sector agropecuario, sino también en el sector salud, en el sector educativo, que se hacen estas grandes promesas, pero al final no se cumplen. Entonces es momento de decidir quién tiene la voluntad, quién tiene la capacidad y quién va de verdad a cumplir con los compromisos que nosotros vamos a adquirir. Sobre las diferentes propuestas, se habló del tema del NAMA. Yo quiero que sepa que nosotros tenemos un compromiso ante la Convención de Cambio Climático, y como país nosotros tenemos que cumplir con esta responsabilidad, pero tiene que ser de la mano con ustedes. Nosotros queremos garantizar que en los primeros 6 meses nosotros vamos a hacer el esfuerzo y vamos a iniciar un proceso para conseguir los fondos que sean necesarios para implementar esta propuesta, y que sea en un trabajo conjunto entre el gobierno, el sector privado y ANAGAN. Y vamos a fortalecer este gremio con las herramientas que sean necesarias. Tiene que quedar muy claro que tenemos la capacidad de producir y de generar, y a la vez cuidar el ambiente. Sobre el mantenimiento del riesgo en la importación de todos los países, yo quiero que quede muy claro que ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, como ustedes saben, nosotros no contamos con ningún riesgo significativo en materia sanitaria. Sin embargo, no podemos repetir el desastre de este gobierno con el programa del gusano barrenador, con el COPEC, donde retrocedimos, creo que más de 30 años, en la ganadería con respecto a materia sanitaria. Panamá es un país libre de brucelosis y tenemos que velar por la protección de nuestro patrimonio sanitario agropecuario en nuestras fronteras. En el caso puntual de Costa Rica, sobre la restricción de importación de productos lácteos, este es un tema técnico, sanitario y en defensa de nuestros productores. No es un tema político ni es un tema comercial. Por eso nosotros vamos a defender nuestra sanidad a toda costa. Eso no es negociable.
Y nosotros vamos a trabajar con transparencia sanitaria y mientras Costa Rica o cualquier otro país no cumpla con los protocolos, nosotros vamos a mantener las restricciones que correspondan en base a la ley. Es un compromiso de nosotros. Aquí hay a veces crítica porque hemos prohibido la entrada de ciertos productos, pero nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Sobre modificar el artículo que establece el tema del precio máximo que conversamos anteriormente, de la ley 114, del artículo 114 de la ley 37, con respecto a la titulación. Nosotros queremos adquirir aquí hoy un compromiso, como lo solicitaba antes el presidente, de revisar la ley y buscar la mejor solución. Nosotros no podemos tener a ganaderos que han estado explotando, utilizando la tierra por 30, 40 años y que ahora la NATI les quiera cobrar lo que les da la gana al momento de la titulación. El pago por el trámite de titulación no puede ser al antojo de la autoridad de ANATI. No quiero hablar de los temas que a nadie le gusta hablar, pero hay corrupción en las entidades del gobierno y lamentablemente afectan directamente a los ganaderos. Y cuando hablamos de acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la corrupción en todas las entidades del gobierno porque afectan directamente, en este caso, a nuestros productores. Nosotros, reitero, vamos a recuperar la confianza en el sector. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Aquí también habló el presidente de los recursos financieros para obras de riego. Todos conocemos ya el tema de la crisis de agua que estamos viviendo. Una crisis que quizás ustedes conocen más que el resto de la población, que ahora está escuchando porque el canal no tiene agua para operar a máxima capacidad. Pero el sector productor ha estado viviendo con estas restricciones y con la falta de agua para operar a máxima capacidad ustedes mismos por mucho tiempo. Ahora el tema está finalmente en la palestra pública y nosotros tenemos el compromiso de hacer los proyectos que son necesarios hacer. Aquí hay exceso en relación a lo que usamos de recursos hídricos. Nosotros estamos utilizando el 45% del recurso, del 25%. Solo utilizamos el 25% del recurso hídrico del país. Entonces este no es un tema de escasez. Este es un tema de cómo vamos a administrar este recurso. Y sí, tenemos de nuestro plan construir los sistemas de riego, los embalses, represar el agua en los sitios que sabemos que se necesita hacer. Ustedes ya tienen provincias y áreas identificadas. Sabemos que el proyecto de riego de Tonosí es algo que solamente hay que tener las ganas de hacerlo. Yo sé que se paralizó por la pandemia, pero eso es un tema solamente de querer hacerlo. No hay excusa para que después de la pandemia no se haya hecho. También el río La Villa es otro de los proyectos que tenemos identificados. Pero yo quiero volver al tema de la voluntad, porque aquí el país tiene los recursos. Si nosotros los administramos bien, nosotros tenemos la capacidad de darle al sector ganadero y al sector productivo el agua que necesitan para poder ser más competitivos y, como diste el ejemplo en antes, de incrementar y hasta duplicar la producción en muchos casos. Trazabilidad. Nosotros vamos a retomar este programa para los controles sanitarios y de registro para minimizar también el hurto, garantizar el inventario y que, como dijiste, cuando queremos saber qué tenemos y qué no tenemos, que sea fácil. Porque, nuevamente, este es un tema de administración y de voluntad. Hablaron también del tema de extensión, que es muy importante. Nosotros tenemos contemplado un plan masivo de extensión agropecuaria y esto como parte de la reestructuración del MIDA y de otras entidades relacionadas que también requieren modernización, desburocratizar, digitalizar. Nosotros tenemos que lograr que la tecnología y la modernización llegue también al sector productivo. Y por eso quiero que sepan, lo mismo conversábamos con el sector arrocero en una reunión que tuvimos hace unas semanas atrás. Nosotros vamos
a modernizar el MIDA y las otras entidades, porque no es solamente el MIDA, para que trabajen para el productor. Eso es lo que nosotros queremos, que trabajen para el productor. Y es importante recalcar que ustedes son esenciales en todo lo que hagamos. Yo creo que todas las reformas que hagamos, todos los cambios que hagamos, tienen que ser de la mano con el sector productor. Ustedes saben mejor que nadie cuáles son los problemas. Ustedes sufren más que nadie los problemas y la falta de compromiso del gobierno, y quiero hablar del Estado, porque esto no es un tema de gobierno. Aquí el sector agropecuario, el sector productivo, tiene que tratarse, manejarse y apoyarse como un tema de Estado, y no estar cada 5 años inventando algo porque al que está en el gobierno le da la gana o porque hay intereses ocultos dentro de la rosca del gobierno de turno. Démosle la seriedad al sistema agropecuario que se merece. De eso depende la alimentación de nosotros, de eso depende 15% de la fuerza laboral, y quiero reiterar que dentro de nuestros ejes para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos está el sector agropecuario. Muchas gracias. Primero, dejar muy claro que sobre la minería ya hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ese fallo hay que ejecutarlo. La responsabilidad ahora es del gobierno actual y del que sigue de que nosotros concluyamos con el cierre ordenado, el cierre responsable, protegiendo el medio ambiente, protegiendo el impacto económico, y con eso me refiero que el cierre de la mina no le debe costar a Panamá. Y lo otro es la parte social, laboral, trabajar de la mano con las 40.000 personas que se van a quedar sin empleo. Sobre los cierres, he escuchado inclusive al candidato de gobierno hablar de pasar leyes. Esto no es un tema de leyes, es un tema de voluntad, como lo dije anteriormente. Aquí hay todas las leyes del mundo. Si el que quiere protestar, que proteste, pero no podemos permitir que queden provincias secuestradas como quedó Chiriquí y Boca del Toro en los últimos cierres. Buenos días, pero queda algo pendiente en mi manera de pensar, que toda organización requiere de recursos para su funcionamiento. Anteriormente, una administración asfixió a la Asociación Nacional de Ganaderos y por ende a todos los capítulos. Y esa administración usted parte de ella, es muy diferente ser presidente a ser parte de una administración, consciente de eso. Señor Rómulo, de ser usted presidente que tiene todo el peso de gobernar un país, y que esperemos que sea un gobierno de seriedad y que todos los ganaderos podamos tener confianza en usted, ¿estaría usted dispuesto a resolver el entuerto que causó la administración en ese momento? Si no lo sabe, podría definírsela: la eliminación de la cuota ganadera que argumentó el gobierno en ese momento que era un impuesto, cuando era un aporte que hacía el ganadero por reses sacrificadas para la subsistencia de la Asociación Nacional de Ganaderos. Gracias, señor Romo. Gracias por la pregunta. Primero, dejar claro, ya tú lo tienes muy claro y me lo has dicho. No es lo mismo ser presidente que ser parte de una administración. La decisión al final del día la toma el presidente. En ese momento, sabe, fungí como ministro para asuntos del canal, pero quiero ser directo contigo en este tema. Lo hemos conversado con el equipo y ese tema tenemos que retomarlo. Ese tema no se puede quedar así. Nosotros sabemos lo sensible que son nuestros sectores productivos al tema económico, al cumplimiento también por parte del gobierno en lo que son los apoyos, y agregar a eso un tema, porque hablaste de que
había muchos sectores que fueron afectados, que casi quebrados. Es importante que nosotros también refinanciemos las deudas de todos aquellos productores que están hoy en día. No solamente dar crédito adicional, sino el crédito que existe hoy, vamos a refinanciarlo y garantizar que pueda subsistir y darle más tiempo para pagar y con los términos blandos que ya tenemos. Llámese ganadera, que es la que estamos analizando. La tierra es el activo principal del pueblo. De ahí sigue el financiamiento y el recurso humano. El recurso humano lo tenemos nosotros. Los otros dos dependemos de entidades gubernamentales. De ser usted presidente, ¿cuál de esos dos sectores, el financiero o la parte de ANATI, hablamos aquí, usted priorizaría, ya que para hacer una actividad ganadera necesitamos eficientemente? Tenemos préstamos que demoran 6 meses, 1 año, 2 años en darse. Tenemos titulaciones. Yo llevo 8 años, el otro día me dijeron, no, pero si la subida es pronto. Yo, 8 años. Fue antes de mi hijo, ya mi hijo entró a primer grado. ¿Cuál de esos dos me interesaría saber, priorizaría usted llegar a ser presidente? El financiamiento lo toqué antes, creo que es importante, sabemos que es un sector que requiere no solamente el financiamiento, sino también de los pagos oportunos del gobierno cuando tienen que hacerse, y también si hay desembolsos de préstamos que se hagan de forma oportuna. Y sacar la politiquería también de cómo se manejan los préstamos agropecuarios y los préstamos al sector. Y lo mismo te puedo decir sobre el tema de la ANATI. Lo voy a reiterar. A ti te demora 8 años titular tu tierra, van 8 años, pero llega alguien al gobierno que le gustó una tierra en un lugar de playa o donde sea y se la titulan en 1 año. O si eres diputado o diputada y tienes conexiones, te la titulan en 2 años. Entonces, nosotros tenemos que tener un proceso expedito para los ganaderos que han estado ocupando la tierra por 10, 20, 30 años. No es lo mismo un proceso de titulación para un ganadero que tiene comprobado 30, 40 años de estar ahí, que de alguien que se encontró un terreno en una playa o en un lugar que quiere comprarlo. Entonces, hay que darle la prioridad al sector y no hay excusa para que un proceso demore más de 8 años. Pero sabemos que eso pasa. Creo que no es noticia para nadie lo que demora titular un proceso de títulos posesorios en Panamá. Pero nuevamente, es un tema de burocracia, es un tema de corrupción, es un tema de falta de digitalización de los procesos y un tema de voluntad, de querer hacerlo. Hacerle la siguiente, más que una pregunta, propuesta. Luego, yo apenas soy primera generación de ganaderos, realmente tengo 8 años en ganadería. Pero el ejercicio de la ganadería desde el inicio me hizo a mí estudiar y ver la situación de nosotros como país y entender números como que en 1 año aumentamos el consumo de carne, nosotros producimos carne o leche, no más nada que eso como ganaderos, y de ahí sus productos, ¿verdad? En 1 año aumentamos el consumo el 5% anual de carne, pero el dato nuestro nacional no sube ni siquiera un 1%. Y no ha subido más de 1% en los últimos 20 años. Vemos modelos de negocios como Brasil, que queremos traer genética allá, o Uruguay, ¿verdad? Donde tienen una población en Uruguay, por poner un ejemplo similar a la nuestra, pero la densidad del hato bovino anda por arriba de los 12 millones, el cual matamos por 1,5 millones. Matamos el 25% de lo que producimos, del hato total, anualmente, o sea, unos 350.000 animales anuales. Estadísticas que provienen de la Dirección de Carne y Leche de Vida, ¿verdad? ¿A dónde voy? Nosotros como panameños productores de nuestro rubro, ¿verdad? No tenemos control de precio de nuestro mercado porque de inicio no tenemos
cuánto cuesta producir un ternero y cuál es el precio para ser rentable. Si hablamos de rentabilidad, ¿verdad? Yo sí lo manejo, con mucho gusto voy a darle esa información. ¿A dónde quiero aterrizar? El enfoque político desde la cabeza, obviamente, para nuestro país. ¿Por qué no intentar ser un país productor, no solo desde el gremio, sino desde las políticas públicas de calidad y competitivamente con lo poco que tenemos, ir a mercados internacionales mucho más jugosos y rentables para nosotros como ganaderos? Obviamente sin olvidar que necesitamos alimentos para nuestros estudiantes, para que en los 3 golpes tengan un alimento de calidad como la carne, no como una galletita llevarlo a que no tengan los nutrientes suficientes para poder que tengan capacidad en su educación. Y desde esta perspectiva mi propuesta, ¿por qué no hacer una política que nos lleve a nosotros a ser productores de calidad, que nos hagan más rentables a nosotros como ganaderos y salir de la zona de confort que tenemos actualmente de porcentaje de nacimiento de 50%? Y lo digo con propiedad, nosotros manejamos el 100% de nacimientos anuales en nuestra finca. La diputada que está allá ha ido a nuestra finca y ha consumido nuestra carne también, la diputada Ana Giselle. Y vendemos nuestra carne empacada finalmente como producto terminado, competitivo, con nivel High Choice y Prime a nivel nacional, directo a casa de nuestros clientes. Muchas gracias. Parte de la estrategia, porque aquí debe haber estrategia en el sector productivo, aquí en el caso puntual del sector ganadero, y por supuesto creo que parte del esfuerzo y parte del financiamiento y parte del acompañamiento y parte de lo que tiene que estar haciendo no solamente el MIDA, sino todas las instituciones que la acompañan, y parte del recurso que se invierte en el sector debe ser precisamente para mejorar la calidad del sector productivo, mejorar la eficiencia. Como tú has dicho, tú estás comparando Uruguay con Panamá, que tienen, dijiste que 12 millones, ellos son exportadores de carne también. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que me gusta ver a un joven involucrado en el sector ganadero, porque se ve que estás pensando en cómo salir, como dijiste tú mismo, de la zona de confort. 100% de acuerdo. Sí, buenos días. Julio César Ortiz, productor. Bueno, sobre el tema de los fertilizantes, que sé que es uno de los costos más altos que tienen los productores, y no solamente hoy aquí, sino las otras reuniones que hemos tenido con el sector productivo. Hay un problema de monopolios o de control de estos productos y de que le cobran a los productores al final del día el precio que les dé la gana, o el precio que ellos estimen necesario, o el que ellos crean que es el que ellos tienen que cobrar. Esto para nosotros se tiene que manejar de 2 formas. Una es atraer a Panamá fabricantes de fertilizantes. Tenemos un plan para establecer un hub aquí en Panamá que vengan a producir fertilizantes y romper esa barrera de los importadores para que no haya esa fijación de precios a niveles que, como tú dices, cada año van subiendo los costos de producción, pero los precios de venta no los puedes ir subiendo todos los años. Entonces se te va achicando el margen y son márgenes realmente frágiles, son márgenes que están lamentablemente sujetos a que puedas o no puedas en un momento dado producir lo que vas a producir, te cae una lluvia o tienes algún problema climático y te fregaste. En cuanto a proyecto insignia, para mí lo más importante, quiero dejarlo claro porque nosotros podemos sentarnos hoy y hablar aquí en Anagán de los temas específicos de Anagán y después con los arroceros, de los temas específicos de los arroceros. Pero aquí hay problemas comunes del sector productivo. Y yo lo que quiero dejar muy claro aquí es que nosotros tenemos que tener como gobierno una política de Estado a la que hay que darle seguimiento y la que tiene que prevalecer independientemente del gobierno. Estoy hablando como de devolverle la institucionalidad al sector agropecuario. No puede ser que cada periodo electoral ustedes se sienten aquí con el presidente o el candidato de turno y tengan que hablar de los mismos temas cada 5 años,
porque crean o puedan o en la realidad o no cumplen las promesas o las cumplen a media o las cambian cada 5 años. Entonces, uno de los logros que yo quiero dejar como presidente e implementar y dejar como un legado es devolver la institucionalidad al sector y tratar al sector productivo como un tema de Estado. Porque aunque lo que aporta al Producto Interno Bruto del sector no sea tan alto en este momento, yo aspiro a crecer eso. Lo que aportan al sector laboral es enorme, es desproporcionadamente alto. Y por eso que parte de nuestro plan de gobierno, de nuestro compromiso, es crecer el sector agropecuario, que sea una parte del PIB más significativo. Y eso va a disparar lo que representa también el sector en lo que es la empleomanía. Y los temas he escuchado diciendo, lo que tengo que decir aquí otra vez, nosotros estamos apostando a la creación de nuevos empleos a nivel nacional y uno de los sectores es el sector agropecuario. Sí, nos quedan 3 preguntas. Bueno, primero hablaste de el TLC, que creo que es la preocupación más grande de la mayoría de los productores que se van a ver afectados por la implementación del tratado. Dijiste algo que es real. En su momento, cuando aprobaron ese tratado, había un programa y un dinero, un recurso para el acompañamiento que en la teoría iba a permitir que los productores panameños fueran más eficientes y a medida que iba avanzando la desgravación, íbamos a estar listos supuestamente para lo que venía. Eso no pasó. Eso no pasó y hoy los productores estamos pidiendo más tiempo o la reapertura, como hemos dicho anteriormente, de los tratados. Nosotros vamos a insistir. Yo creo que tiene que ser una prioridad de Estado y que la relación de Panamá con los Estados Unidos tenga claridad de lo que nosotros estamos esperando. No va a ser fácil. Yo creo que aquí no hay que estar, como dice el compañero acá, vendiendo esperanzas. Pero sí estoy convencido que este gobierno no hizo lo que pudo haber hecho. No ha ni siquiera fortalecido esa relación entre Panamá y los Estados Unidos. Además, creo que va a ser el único presidente, cuando culmine su periodo, que no va a haber visitado al presidente de los Estados Unidos. Eso es falta de compromiso, falta de voluntad. Y la relación no tiene que ser solamente con el Ejecutivo de los Estados Unidos. Aquí hay que hacer acercamientos con la Cámara de Representantes o el Senado de los Estados Unidos, con los sectores en los Estados Unidos que son los que al final del día hay que aceptarlo. Ellos influyen en lo que pasa y no pasa, como pasa aquí también. Entonces hay que cambiar la estrategia para tratar de lograr esa apertura que sería para comprar más tiempo. Creo que hay que estar claro que es un tema de dilatar la desgravación, pero no podemos volver a hacer lo mismo. Si logramos cambiar la fecha o si logramos cambiar los periodos, no podemos quedarnos de brazos cruzados otra vez sin estar fortaleciendo y logrando mayor competitividad y eficiencia. O sea que es un tema que tenemos que trabajar. El compromiso es insistir y tener una estrategia muy clara de cómo lograrlo. Bueno, si no nos da el tiempo, el tratado hay que cumplirlo, pero yo tengo una estrategia que, como ya dije, parte de ella es no solamente tratar de que sea entre los ejecutivos, no de un presidente a otro, sino que también nosotros podamos tener relaciones y contacto directo con los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, que son al final del día los que van a pelear para que se cumpla o no se cumpla, para que haya o no haya ese tiempo adicional. Pero lo que hagamos tiene que venir de la mano de un acompañamiento y de un recurso para lograr esa competitividad, que es lo que al final del día se requiere. Lo otro, definitivamente, que tenemos que volver y tener un registro pecuario que funcione como el registro público, pero que funcione igual para el ganado. Yo sé los problemas que han habido y que hay para poder identificar, como dices tú, ese es tu sello de que ese ganado es tuyo y no se está cumpliendo, y tenemos dentro del plan de acción un registro como debe ser.
Sí. Lo dije en mi intervención original, lo he dicho en todas las reuniones que he tenido con los sectores productivos, hay que modernizarlo, hay que desburocratizarlo, digitalizarlo y, refiriéndome al comentario del que participó anteriormente, despolitizarlo. Hay puestos en el MIDA, creo que su mayoría, que deben ser puestos técnicos, no son puestos políticos. O sea, de que si tienes que tener un conocimiento técnico para hacer tu trabajo, no puedes hacer un nombramiento político. Me imagino las restricciones que tienes tú allá en Bocas del Toro, porque Bocas del Toro tiene dueño, tiene un dueño político, y allá no pasa nada sin que el dueño político permita que pase. Entonces, dejar eso claro que es reorganizar, modernizar y desburocratizar y despolitizar el MIDA y las otras instituciones que están ligadas al sector. Y el plan económico, por supuesto, nosotros vamos a arrancar el día 1 para poder cumplir con las metas de atraer confianza. Esa confianza va a generar inversión y con esa inversión nosotros vamos a generar los empleos que se requieren en 4 sectores base y también el sector comercio, que va a formar parte de la creación de esos empleos. Como política también conozco. Cuando ninguna provincia en un circuito entregado a nadie, parece. Terminando ya el conversatorio, vamos a pasar a las cifras. Llévate esa Hago cifra, el agradecimiento del presidente. Y licenciado Rómulo. Muchas gracias por haber acudido a este llamado tan importante para el sector ganadero.